Entonces, voy a empezar a grabar. Y bueno, vamos solo permítame un momento. No, no hay ningún problema, perdón. Vamos a empezar la clase, o la vamos a continuar donde dejamos el último día, que era el L1, ¿se recuerdan? ¿Verdad? Entonces, teníamos esta gramática recursiva por la derecha, punto importante, que es que deben de ser recursivas por la derecha las gramáticas, ¿verdad? No se vale colocar gramáticas recursivas por la izquierda para un analizador sintáctico descendente, sino que nosotros estamos utilizando recursiva por la derecha. Habíamos calculado los primeros y los siguientes. ¿Con base a qué? Con base a las leyes de el LL1, ¿verdad? Recordemos, aquí están las leyes del LL1, tanto de primeros como de siguientes, ¿verdad? Entonces, hasta acá aquí habíamos llegado el último día de clases, ¿verdad? Que era ya nuestro primer método de análisis sintáctico. Bien. Posteriormente, el método luego de esto, pues viene el tema de la tabla de análisis sintáctico. Recordemos que nosotros tenemos que crear una tabla de análisis sintáctico que la homónima eh, es la homónima al autómata finito determinista, que lo estábamos viendo nosotros en el análisis léxico, ¿verdad? Entonces, con base a ello, nosotros vamos a empezar el día de hoy. ¿Qué es la tabla de análisis sintáctico? Bueno, la tabla de análisis sintáctico es un autómata, ¿sí? Es un autómata, en este caso, que le va a corresponder o que corresponde o que evalúa el orden o el parser, ¿verdad? Entonces, la tabla de análisis sintáctico vamos a tener dos. Hay dos tipos, tanto descendente como ascendente. Ya lo vamos a ver cuando empecemos a utilizar las tablas, porque acá una cosa es tener el autómata, o en sí, mejor dicho, no le voy a decir autómata, le voy a decir tabla. Una cosa es tener la tabla y otra cosa es saber usarla, ¿verdad? Eso también se les va a evaluar a ustedes en el parcial. En el parcial se les va a evaluar la tabla, pero que la sepan usar también, ¿verdad? Son dos cosas diferentes, pero eso ya llegaremos en su momento. Bien, entonces, la tabla de análisis sintáctico dice lo siguiente. Para cada terminal A, en el primero de A, agregar A produce alfa en la matriz A, A, ¿verdad? Entonces, aquí lo que está indicando es lo siguiente. Primero, el primer punto que es importante ver. Nos vamos a centrar en los primeros, ¿sí? En los primeros es donde nosotros vamos a depositar nuestro mayor esfuerzo para crear estas tablas. Segundo, qué es lo que hay dentro de las tablas? Bueno, aquí creo que me quedó un poquito complicado. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro de esas tablas? Hay producciones, ¿sí? Las producciones es donde en las celdas de la tabla vamos a colocar las producciones. Dice también, si epsilon está en el primero, recordemos que en los primeros sí hay epsilon, entonces vamos a visualizar los siguientes y lo vamos a agregar en donde corresponda. Bien, eso es en el caso cuando hay epsilon. Y si epsilon está en el primero de A y dólar, bueno, básicamente pues ahí colocamos dólar, ¿verdad? Pero pues aquí no nos interesa tanto ese tema. Bueno, vamos a continuar y vamos a construir la tabla. Primero, nos vamos a centrar, valga la redundancia, en los primeros, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un viaje primero por primero. Acá tenemos el primero de S. El primero de S con tipo, ¿verdad? S con tipo. Bueno, nos ubicamos en la tabla S con tipo, ¿sí? En el cruce de la tabla, ahí vamos a colocar, nosotros, ¿quién? ¿Quién vamos a colocar acá en el cruce? Bueno, nosotros recordemos,
lo que se colocan son producciones. Entonces, nosotros lo que vamos a colocar es quién dio nacimiento a este primero. ¿Quién dio nacimiento a tipo? Obviamente la producción de S produce L punto y coma. Al final es la única producción. Entonces, solo permítame, voy a buscar una flecha. Aquí está. Entonces, vamos a colocar acá S produce L punto y coma. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque para empezar, solo existe una producción de S. Si existieran más producciones de S, pues ahí sí evaluamos, ¿va? ¿Cuál de las dos se coloca? ¿Verdad? Pero en este caso, como solo hay una, solo se coloca S, produce el L, punto y coma. Bien. Aquí como ya no tiene más símbolos en sus primeros, ya damos por concluido. Y seguimos con el otro, en el otro primero. El otro primero es L. L con tipo, ¿sí? Aquí L con tipo. Bueno, entonces, procedemos nosotros a verificar. L con tipo nuevamente es en el cruce acá, ¿verdad? L con tipo, en el cruce, ¿quién voy a colocar? Bueno, coloco quien dio nacimiento a este tipo, el que estoy seleccionando. ¿Quién dio nacimiento a este tipo? L produce tipo ID L'. Este fue el que dio nacimiento a este tipo, ¿verdad? Entonces regreso a la tabla y le digo, L produce tipo ID L'. Tipo ID L'. ¿Sí? Solo permítame un momento. Gracias, disculpe. Bien, entonces aquí colocamos la producción que da nacimiento a este primero, ¿verdad? ¿Quién primero? Este que tenemos aquí. Bien. Posterior a ello, como ya no tiene más primeros, por ejemplo, si tuviera aquí, no lo sé, un ID, tendríamos que evaluar L con ID, ¿verdad? Vamos a la tabla de análisis sintáctico y sería L con ID aquí en el cruce, ¿verdad? Pero este es un caso hipotético, ¿verdad? Para este ejemplo, que es el primero que estamos viendo, pues no aplica, ¿verdad? Bien. Entonces, seguimos evaluando. Ahora vamos con L', ¿sí? L', si nos damos cuenta, tiene dos primeros. Tiene coma y tiene épsilon. Entonces, hay que evaluar la tabla en los dos primeros, en coma y en épsilon. Entonces, en este caso, vamos con L' con coma, ¿sí? L' con coma está acá. Solo voy a quitar este subrayado para que no nos confunda. L' con coma está aquí. En este cruce es en donde nosotros vamos a colocar quién.
vamos a colocar quién dio nacimiento a esa coma, ¿sí? La pregunta es, ¿quién dio nacimiento a esta coma? ¿Sí? Tenemos dos producciones. L' produce coma y L' o L' produce épsilon. Excelente, gracias Julio, ahí por la respuesta es coma ID L', ¿verdad? Porque él fue el que dio nacimiento a ese primero. Entonces, lo colocamos, ¿verdad? L' produce coma ID L', ¿verdad? ¿Por qué? Porque él es el que dio nacimiento a ese primero que estábamos evaluando, ¿verdad? Bien. Con eso hemos terminado la coma. Ahora vamos a evaluar épsilon. Pero ojo, lo que yo les había dicho la última vez. Bueno, no la última vez, de hecho, desde que empezamos el curso en la fase léxica, ¿verdad? Cuando se recuerdan en la fase del escáner o el análisis léxico, hablamos de que épsilon no forma parte del lenguaje. Ojo, jóvenes, no incluyan a épsilon en un lenguaje, ni en las expresiones regulares. Bueno, las expresiones regulares sí las pueden tener, pero no en los autómatas, ni mucho menos en las gramáticas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no forma parte de este lenguaje y aquí lo podemos observar. El diseño de la tabla de análisis sintáctico del LL, en este caso el LL1, carece de épsilon. Entonces es importante que nosotros no caigamos en esas malas prácticas de utilizar épsilon. Bien, pero existe el primero. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, regresamos nosotros a las leyes, ¿verdad? ¿Qué dice la ley? Nos vamos a centrar en la segunda ley. Dice, si epsilon está en el primero, que es lo que nosotros estamos teniendo en este momento, entonces me voy a centrar en los siguientes. Y ahí es donde voy a agregar esa producción. Bueno, ¿qué está diciendo? Bueno, entonces verifiquemos. Bueno, existe epsilon, perfecto, pero en la tabla no hay epsilon. ¿Por qué? Porque epsilon no forma parte de ningún lenguaje. Bien. Entonces voy a ir a los siguientes. ¿Quién es el siguiente de L'? En este caso solo es punto y coma. Si existieran más, me centro en todos, pero en este caso solo es punto y coma. Bueno, entonces, como es punto y coma, me voy a centrar en L', punto y coma, aquí en el cruce. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si en el siguiente también existiera, no lo sé, ID? Pues me centro en los dos, ¿verdad? En L', punto y coma, y L', ID. Pero en ese no es el caso, ¿verdad? El caso es que solo existe punto y coma, ¿verdad? Entonces me voy a colocar ahí. Ahora bien, ¿qué producción agrego? Bueno, agrego la que me falta o la que dio nacimiento a este épsilon. L' produce épsilon, ¿verdad? Quedando de la siguiente manera. L' produce, y voy a copiar un épsilon por aquí, solamente para colocarlo en la tabla. De esta manera. Y ya, ¿verdad? Regreso y ya no tengo más primeros. Quiere decir que he concluido, ¿verdad? Ya no hay más que evaluar. Bien, ¿cómo lo ven? ¿Dudas, preguntas hasta acá con respecto al, a la construcción de la tabla LL? Ahí me pueden reaccionar, si todo bien, si alguien en sí se está perdiendo y quiere que tal vez reforcemos en un siguiente ejemplo algún punto, ¿verdad? Para que yo lo pueda ir viendo. Perfecto. Bueno,
Si no hay dudas, no hay consultas, vamos a continuar con otro ejemplo. Bueno, ¿qué gramática vamos a utilizar? Me llama la atención bastante la gramática de las operaciones aritméticas. Considero que es una muy buena gramática que podríamos utilizar para su evaluación, ¿verdad? Ahora ya lo tenemos acá y vamos a centrarnos en esta gramática. Bien, recapitulemos. ¿Cuál sería lo inicial? ¿Qué es lo que hay que hacer? Cálculo de primeros, ¿verdad? Vamos a empezar a calcular los primeros. Primero de E, primero de E', primero de T, primero de T', primero de F. ¿Por qué no se calculan los primeros de los terminales? No es necesario, ¿verdad? Al final ya sabemos que el primero de más es más. No es necesario calcularlo. Bien, entonces vamos a empezar. Eh, Primero, ¿de quién? Primero de E, ¿sí? ¿Quién va a ser el primero de E? Bueno, vamos a verificar. En este caso, el primero de E tendría que ser el primero de T, ¿sí? Primero T. Aquí lo estoy viendo, ¿verdad? ¿Quién es el primero de E? El primero de T. Aquí, ¿verdad? Si el primero de T contiene epsilon, entonces paso a calcular o a unir, perdón, el primero de E'. Si no, me quedo únicamente con T, ¿verdad? Bien. Entonces vamos a evaluar. Vamos a buscar quién es el primero de T. Primero de T. ¿Eso es igual a quién? Aquí estamos. El primero de T es el primero de F. Primero de F. ¿Sí? Primero de F. Perfecto. Nuevamente se produce otra vez. Si F produce epsilon, entonces voy a calcular el primero de T'. Primero de, pero pues todo va a depender del primero de F. Bien. Con base a lo que hemos platicado, aquí está F. ¿Alguien se anima a indicarme quién es el primero de F? Ahí lo puede ir colocando en el chat. Así a primera vista, con lo que hemos platicado, ¿quién sería el primero de F? ¿Correcto? ¿Número? Ahí vamos bien. ¿Número? ¿Sí? Eso fue de esta producción, pero F tiene dos producciones. Porque también F produce número o ID, ¿verdad? ¿Quién sería el primero? Ahorita ya tenemos número. Número es de esta producción, ¿sí? Pero ¿y de esta? ¿Cuál es el primero de la segunda producción? ID. Correcto, perfecto. Entonces el primero de F es número ID. Voy a colocar con corchetes con llaves, perdón, solo para indicar que es un conjunto, ¿verdad? Entonces, ahorita ya tenemos número y ID, que son nuestros primeros de F. Y ahí está bien. Ahora habíamos dicho que el primero de T era el primero de F. Entonces lo colocamos. Y preguntamos, ¿número ID o este conjunto contiene epsilon? No, porque solo es número ID. Entonces quiere decir que no hay que consultar ya. Aquí corta el ciclo. Recordemos que es un do while. Corta el ciclo y ya no vamos a consultar el primero de T', ¿verdad? Y automáticamente terminamos de calcular el primero de T. Y subimos al primero de donde a todo había nacido. Aquí.
Y nuevamente consulto, ¿será que el primero de T contiene épsilon? No. ¿Por qué? Porque contiene únicamente el número y ID. Entonces no hay necesidad de llegar al primero de E'. Bien, voy a hacer una pausa y voy a consultar. ¿Se está entendiendo el concepto? ¿Sí sabemos por qué todos quedaron número ID estos tres? Perfecto. Gracias, Billy. Bien. Entonces, ¿quién nos falta? Bueno, nos faltan varios. Bueno, nos faltan dos. E' y T'. Vamos a calcular el primero de E'. Eso es igual a ¿quién? Aquí está E'. ¿Alguien me puede decir quién es el primero de E'? Así ya a primera vista. ¿Alguien ya lo puede ver? Con lo que hemos estudiado y ya hemos practicado. ¿Quién es el primero de E'? Más, correcto. Ahí vamos bien. Más. Veamos bien las producciones de E'. E' tiene dos producciones. ¿Quién? ¿Quién sería? Falta alguien. ¿Quién sería ese alguien que falta? Epsilon, correcto. Son los dos primeros, ¿verdad? Recordemos, más nace de acá, de esta producción de E' produce más T'. Y epsilon nace de E' produce epsilon, ¿verdad? Entonces, el primero de E' es más epsilon, ¿verdad? Perfecto. Ahora vamos con el primero de T'. Entonces vamos a colocar primero de T'. ¿Alguien me puede decir quién es el primero de T'? Aquí están las producciones de T'. ¿Quién vendría siendo las producciones de T'? Correcto, por epsilon, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí por y epsilon, ¿verdad? Y esos son los primeros de T'. Y con eso hemos terminado de calcular los primeros. Quiero hacer como una especie de supuesto, ¿verdad? Solamente quiero que observen. No sé si ya se dieron cuenta qué pasaría si esto fuera así. O sea, al final yo sé que no es así, pero al final pongámoslo así. ¿Qué pasaría si fuera esto? Bueno, el primero de T' sería el primero de T'. Y al momento de calcular el primero de T', me quedo en el primero de T'. Y así sucesivamente hasta que nunca tenga una salida. Es por eso que los análisis sintácticos descendentes son recursivos por la derecha. ¿Verdad? Perfecto. Por eso es que necesitamos una gramática LL, ¿verdad? Por eso les decía, antes de que nosotros trabajemos con cualquier gramática, perdón, con cualquier herramienta de generador de parsers, nosotros debemos de saber ante qué gramática o qué gramática está solicitando, ¿verdad? Eso es importante. Bien, ya terminamos de calcular los primeros. Ahora vamos con los siguientes. Lo voy a colocar acá, solo para no estarnos molestando con tanto scroll, ¿verdad? Vamos con el siguiente de E. Por definición, ¿quién es el siguiente del símbolo inicial? Por definición, el siguiente del símbolo inicial es dólar, ¿verdad? O sea, eso es por definición. Habíamos quedado en convención que siempre, pues, nuestro símbolo inicial va a ser la primera producción. Ahora, si ustedes hacen uso o colocan como símbolo inicial otra producción, pues ahí lo indican, ¿verdad? Puede ser la última, pues siempre me indican, ¿verdad? En este caso, pues será dólar. Por definición, vamos a buscar si E aparece en otro lugar y no aparece. No aparece en otro lugar. O sea, si se dan cuenta, no está aquí.
no está en ninguna otra producción, ¿verdad? Bien, entonces, siguiente de E'. Bien, vamos a buscar dónde está E'. Y aquí la estamos encontrando. Esta producción está cumpliendo la forma A, produce alfa B, ¿verdad? A es E, alfa es T, B es E'. Todo lo que está en el siguiente de A pasa al siguiente de B. Todo lo que está en el siguiente de E pasa al siguiente de E'. Quiere decir que el siguiente de E' será dólar, ¿verdad? ¿Sí lograron ver por qué dólar? Ahí quiero que me indiquen. ¿Sí lograron ver por qué aquí quedó dólar? Si no, repetimos otra vez. ¿No comprendimos? Bien, vamos a revisarlo otra vez. Bueno, ¿dónde se ven los siguientes? Los siguientes se ven del lado derecho de la producción, es decir, de acá. En este lado nos vamos a centrar. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿quién estamos evaluando? Estamos evaluando E'. Y hay dos producciones de E' donde aparece E', aquí y aquí. Las demás no tienen E', ¿verdad? Aquí podemos ver E'. Aquí podemos ver E', ¿sí? Pero me voy a centrar en la primera. Regresamos a nuestras leyes y aquí hay una ley que dice, si A produce alfa B, entonces todo el siguiente de A pasa al siguiente de B. Nos centramos en los extremos. Vamos a verificar. Acá vamos a hacer la forma que estamos buscando. A produce alfa B. ¿Sí? Esa es la forma. Si le hacemos una analogía, A es E, B es E'. ¿Sí? ¿Qué dice la ley? Siguiente de A pasa al siguiente de B. Podríamos decir todo el siguiente de E pasa al siguiente de E'. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con esta forma. A produce alfa B. Entonces, regresamos a nuestro ejemplo y todo lo que está en E, todo el siguiente de E, perdón, pasa al siguiente de E'. ¿Quién es el siguiente de E? Dólar. Y se le asigna dólar. Si aquí existiera, por ejemplo, más, es dólar más, ¿verdad? Pero pues este no es el caso, ¿verdad? No sé si quedó mejor, un poco más claro este tema, cómo se hizo ese cálculo. Bien, gracias. Igual cualquier situación me pueden ir contando. Bueno, les despedimos a nuestra forma que estábamos evaluando. Ah, no, la vamos a regresar otra vez y la vamos a colocar acá. Ahora bien, otra vez, esta pregunta la hice, perdón, la clase pasada. ¿Por qué esta producción no cumple esta forma de A produce alfa B? Por qué no coinciden? Ahí me lo pueden colocar en el chat. ¿Por qué no coinciden? ¿Por qué aquí yo no puedo decir que esta E' produce más de E'? Es esta forma de A produce alfa B. Correcto. Porque A es igual a B, ¿verdad? En este caso, A es E' y B es E'. Y no, ¿verdad? Tienen que ser diferentes como lo pusimos aquí arriba. E' sí son diferentes, mientras que E', son iguales, ¿verdad? Perfecto. Entonces sí vamos entendiendo, sí vamos comprendiendo. Ya terminamos de calcular el siguiente de E'. Vamos con el siguiente de T. Siguiente de T. ¿Quién es el siguiente de T? Bueno, vamos a verificar.
¿Dónde está T? T está aquí y aquí, ¿verdad? Vamos a ver qué ley aplica. Mucha atención, aquí van a aplicar dos leyes y quiero que no se me pierdan. Van a aplicar dos leyes, ya se los digo. La primera ley que aplica es A produce alfa, B, beta. Esta es la primera ley. Lo voy a borrar todo. Y esta es, perdón, es la segunda ley. Que dice A produce alfa, B, beta. Entonces, todo el primero de beta pasa al siguiente de A, lo que habíamos dicho. ¿Se recuerdan? Aquí habíamos colocado una B y aquí habíamos colocado una beta. Beta. Todo lo que está aquí en su primero pasa a al siguiente de B, ¿verdad? Creo que esto está un poquito más legible, ¿verdad? Así habíamos acordado. Entonces, acá A es E, alfa no es nadie, ¿verdad? Es epsilon, es decir, aquí no hay nadie y está bien, no pasa nada. B es T y beta es epsilon, ¿sí? Siguiendo la ley, todo lo que está en el primero de E', estamos acá, pasa al siguiente de B, en este caso pasa al siguiente de T. Entonces acá. Pero regresemos a la ley. Dice, exceptuando epsilon, ¿sí? Entonces, quitamos a epsilon. Y ese es el siguiente de T. Bien. ¿Se entendió este punto? ¿Por qué el siguiente de T es más? No sé si logramos comprender este tema. Al final, es el primero de su vecino, es quien se le asigna al siguiente de T, ¿verdad? En este caso, era más epsilon. Pero como la ley indica que es todo menos epsilon, entonces solo más, ¿verdad? Bien. Pero también aplica la segunda ley. Vamos a la tercera ley, perdón. Dice, si A produce alfa, B, beta, pero el primero de beta contiene epsilon, y eso es lo que estamos viendo acá. A es E, alfa no es nadie y está bien, beta es T, perdón, B es T, beta es E', y sobre todo beta, que en este caso beta es E', en su primero contiene epsilon, que está aquí, aplica la tercera ley, que todo el siguiente de A pasa al siguiente de B. Es decir, que todo el siguiente de E pasa al siguiente de T. ¿Quién es el siguiente de E? Dólar. Quiere decir que aquí también le corresponde dólar. ¿Por qué? Porque beta contiene epsilon. Sí, lo voy a tachar. Vamos a ver si puedo tachar por acá. Bueno, creo que no puedo tachar. Sí, no puedo tachar, pero bueno. No sé si puedo subrayar solo un pedacito, tampoco. Entonces, beta contiene epsilon. Quiere decir que en algún momento se va a quedar así. Y como E' contiene epsilon, en algún momento se queda así. ¿Por qué? Porque epsilon es vacío. Entonces, como existe en alguna posibilidad que quede de esta manera, todo lo que esté en el primero de, pero en el siguiente de E, se le asigna al siguiente de T. Todo el siguiente de E se le asignó al siguiente de T. Entonces, esta producción en cuestión cumplió con dos formas. A produce, o dos leyes, perdón, A produce alfa, B, beta, y A produce alfa, B, beta, es decir, la misma, pero cuando beta coproduce epsilon, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros hemos concluido, en este caso, para su cálculo.
No sé si lo lograron ver. No sé si lograron ver ese tema acá, ¿verdad? El por qué aquí hay un épsilon, perdón, un dólar, porque nace de que acá se elimina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque beta contiene épsilon. En algún punto eso se elimina. Es decir, si nos damos cuenta, E' en su primero contiene épsilon. Y en algún punto, en alguna situación, como lo vimos en los árboles, esto puede quedar así. Entonces, todo lo que está en el siguiente de E pasa al siguiente de T. Todo lo que está en el siguiente de E pasó al siguiente de T. ¿Verdad? Bien. Dudas, preguntas. ¿Sí lo lograron ver? Ok, está bien, perfecto. Entonces, nos vamos a quedar aquí. Vamos a seguir. Bien, entonces eso fue el siguiente de T. Ahora vamos con el siguiente de T', ¿verdad? Siguiente de T'. Y aquí quiero que ustedes me apoyen. ¿Cuál es el siguiente de T'? De hecho, los voy a ayudar. T' solo aparece en estas dos producciones. Solo en estas dos. Ahí está. ¿Quién es el siguiente de T'? ¿Quién vendría siendo? Ahí los leo en el chat. Vayan colocándolo, pensémoslo. ¿Quién podría ser el siguiente de T'? ¿Verdad? Ahí analicemos la gramática. Les voy a dar unos minutitos. ¿Quién vendría siendo el siguiente de T'? Bien, les voy a dar otro apoyo. Cumple con esta forma. ¿Sí? Cumple con esta forma. A produce alfa B. A es T. Alfa CF. Y B es T'. ¿Qué dice la ley? Todo lo que está en el siguiente de T pasa al siguiente de T'. Y como dice Julio, es más dólar. ¿Verdad? Perfecto. Muchas gracias, Julio. Todo lo que está en T, en el siguiente de T, pasa al siguiente de T'. Perfecto. Nuevamente, aquí ya no voy a hacer la consulta, sino que solamente voy a hacer la aclaración. Esto no aplica. ¿Por qué? Porque los extremos son iguales. ¿Verdad? Aquí es igual y esta producción no aplica para T'. Listo. Y nos toca el último siguiente. ¿Quién es el último siguiente? El siguiente de F. Siguiente de F. El siguiente de F es igual a ¿quién? Bueno, vamos a revisar dónde está F. F está aquí y F está aquí. ¿Verdad? Bien. Vamos, esta producción nuevamente va a aplicar dos leyes. ¿Sí? A, este, alfa no es nadie y está bien, no pasa nada, aquí puede ser vacío. B es F y beta es T'. ¿Sí? Beta es T'. ¿Sí? Perfecto. Beta es T'. Entonces, ¿qué dice la ley? Todo lo primero de beta pasa al siguiente de B, exceptuando épsilon. Todo el primero de T' pasa al siguiente de F, ¿verdad? ¿Quién es el primero de T'? Vamos a revisar. El primero de T' es por épsilon. La ley dice que todo menos épsilon. Quitamos a épsilon. Bien.
Luego, la tercera ley indica que cuando beta contiene vacío, puede quedar así, o contiene epsilon, perdón, puede quedar así. Y es cierto, T' tiene epsilon. Entonces hay una opción, perdón, no oportunidad, hay una opción en el cual queda así. Todo lo que está en el siguiente de T pasa al siguiente de F. ¿Quién es el siguiente de T? Más dólar. De esta manera. Y quedaría de esta manera el siguiente, ¿verdad? Ya no hay más y lo dejamos así, ¿verdad? Aquí pues no aplica porque aquí los extremos son diferentes, ¿verdad? Entonces no aplica esa ley, ¿verdad? Entonces solamente acá y ese es el último siguiente. Bien, ¿dudas o preguntas con el cálculo de primeros y siguientes de este ejemplo? No sé si lo logramos ver, si lo logramos contemplar. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Si no hay consultas, no hay preguntas, vamos a proceder a construir su tabla de análisis sintáctico, que al final, como les digo, aquí nosotros estamos viendo las tablas, ¿verdad? Eso es lo que nosotros verificamos, ¿verdad? Bien. Ahora bien, vamos a adentrarnos, perdón, en la tabla de análisis sintáctico. Nuevamente, nuestra tabla, ¿cómo se corresponde? ¿Cómo se forma? Como lo habíamos dicho la última vez. No terminales. Y aquí vamos a tener los no terminales de el... Voy a hacerlo un poquito más grande, solo para que se mire un poco más. Los no terminales de la gramática, ¿verdad? En este caso, ¿quiénes son los no terminales de la gramática? E, E', T, T' y F. Y vamos a tener contraterminales. ¿Quiénes son los terminales? Más, bueno, más, por número ID. Número ID y colocamos dólar por definición. Dólar es nuestro delimitador final de la gramática, ¿verdad? Bien. Nuevamente les repito, aquí voy a mostrar la gramática. Si bien es cierto, en la gramática existe epsilon, epsilon no forma parte del lenguaje, ¿verdad? Si bien es cierto, epsilon está en la gramática, no forma parte del lenguaje. ¿Por qué? Porque epsilon, se recuerdan, tiene un fin en específico, un fin que nosotros lo pudimos observar cuando estábamos viendo los árboles, ¿verdad? Ahí es donde podemos observar su fin. Bien. Y todo esto son símbolos de entrada. Símbolos de entrada. Recordemos, nuevamente repito, epsilon no es un símbolo de entrada. ¿Por qué? Porque no forma parte del lenguaje. Bien. Y ahí está. Bueno, nos vamos a centrar en los primeros. Primero de E. El primero de E es número ID. ¿Sí? El primero de E es número ID. E, número y con ID. En los cruces, vamos con primero con número. E con número, ¿verdad? En el cruce, ¿qué producción vamos a agregar? ¿Verdad? Bueno, la producción que vamos a agregar nosotros es la que dio nacimiento al número ID. ¿Dónde fue que nosotros dedujimos que el primero de E es número? Acá. E produce TE'. Ahí fue donde nosotros dedujimos que el primero era
número, ¿verdad? Perfecto, gracias Julio. Gracias Julio y por la producción de una vez. Entonces, sería de esta manera, ¿sí? Perdón, E produce T. T, prima, perdón, que es la producción completa. Entonces, eso fue número. Vamos con el otro primero. ¿Quién es el otro primero? El otro primero es, perdón, no mostré esto, así quedó, ¿verdad? Así quedó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese número, en esa celda de número, el que dio nacimiento fue E produce T, E prima. Vamos con el otro. ¿Quién es el otro? El otro es ID. Entonces, ¿quién dio nacimiento a ID? ¿Se recuerdan quién? ¿En qué producción fue que dedujimos que ID es el primero de E? En esta misma, ¿verdad? Al final, si se dan cuenta, E no tiene más que una sola producción. Bien. Entonces, E con ID, ¿verdad? E con ID en el cruce vamos a colocar E produce T, E prima, nuevamente, ¿verdad? Al final, pues, es esto. Bien. Y ahora hemos concluido con los primeros de E. Ahora vamos con los primeros de T. Vamos con T. T con número, ¿sí? T con número. Perfecto. Entonces, vamos T con número. En el cruce, ¿a quién nosotros le vamos a asignar? T con número le vamos a asignar quien dio nacimiento a esta producción. ¿Quién dio nacimiento a esta producción de número? Pues fue T produce FT', ¿verdad? Se recuerda que dijimos, ¿quién es el primero de T? El primero de F. Y aquí fue donde se desglosó que el primero de T es número, ¿verdad? Entonces ahí como dice Julio, T produce FT'. Perfecto. Acá. Ay, Dios. Yo tomo. Listo. T produce FT', ¿verdad? Vamos con el otro. Por cierto, nuevamente no compartí. Aquí T produce FT'. Esa es la producción que le corresponde en esta posición. Bien. Ahora vamos con el otro. Con ID. ¿Verdad? Bien. Con ID. T con ID. ¿Quién dio nacimiento? Bueno, fue la misma producción. Aquí cuando dijimos el primero de T es el primero de F. En esa misma producción fue donde nosotros trajimos número ID, ¿verdad? En este caso, pues nuevamente le compete T produce FT', ¿verdad? Así, listo. Seguimos. Vamos con el primero de F. F con número. F con número está en esta posición. En el cruce vamos a colocar la producción que le corresponde. ¿Sí? Aquí. ¿Qué producción dio nacimiento a número? Y ahora pues tenemos dos producciones. ¿Cuál de las dos dio nacimiento a número? ¿F produce número o F produce ID? ¿Quién de las dos, perdón, dio nacimiento a número? Correcto. F produce número, ¿verdad? Es correcto. Entonces, perdón, ese es el ejemplo de la semana pasada. Aquí está. F produce número, es aquí, ¿verdad? Y listo. Hemos concluido y seguimos con este FID, ¿verdad? Ahora bien, ¿quién dio nacimiento a FID? F produce ID, ¿verdad? La de F produce ID es la que da nacimiento a este ID de primero. Entonces acá, pues colocamos F produce ID, ¿verdad? F produce ID. Perfecto.
Bien, acá nosotros ya hemos desarrollado bastante la tabla. Solo nos queda el primero de prima y el primero de T prima, donde se va a poner interesante la situación. ¿Por qué? Porque estos ya contienen a epsilon, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo. Bien. Entonces, nos centramos nosotros en el primero de E'. Vamos con el primero de E'. Acá tenemos E' y dólar, ¿verdad? Perdón, E' y más. E' y más lo tenemos nosotros de esta manera. En el cruce nosotros vamos a colocar quién. En el cruce nosotros vamos a colocar quién dio nacimiento el, a ese primero. ¿Quién dio nacimiento a este primero? ¿Quién de las dos? ¿La producción de E produce más T' o la producción de E' produce epsilon? ¿Quién de estas quién de estas dos dio nacimiento a este más? Pues fue la primera producción, ¿verdad? E' produce más T', ¿verdad? Entonces, esa es la que va aquí, ¿sí? Entonces es E' produce más T', ¿sí? Porque esa es la producción cuando nosotros preguntamos, ¿quién es el primero de E'? Y dijimos más, es porque nació de acá, ¿verdad? Entonces esa es la que le corresponde en esa posición de la tabla. Bien, vamos con el siguiente. El otro es epsilon, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con epsilon? Bueno, recordemos, con epsilon lo que está pasando es que yo no tengo en la tabla de análisis sintáctico una columna de epsilon. ¿Por qué? Repito, porque epsilon no pertenece al lenguaje, ¿verdad? Como no pertenece al lenguaje, no debe de ir en la tabla. Entonces, pero yo no lo puedo dejar así, ¿verdad? Yo no lo puedo dejar así. Yo no puedo decir epsilon no cuenta, sino que lo que tenemos que hacer es ir a ver sus siguientes, pero solo cuando tengo epsilon. Como está epsilon acá, voy a ir a ver el siguiente de quién, de prima. ¿Quién es el siguiente de prima? Dólar, ¿verdad? Dólar. Entonces es E' contra dólar. Acá. E' contra dólar. En el cruce, ¿quién vamos a colocar? Aquí si colocamos nosotros, E' produce epsilon, ¿verdad? Y ya. Aquí me voy a apoyar de la tabla la vez pasada porque ahí tenía un epsilon y lo voy a colocar así y solo voy a actualizar. E' produce epsilon, ¿verdad? Y listo. Si se dan cuenta, estoy cubriendo todas las producciones, ¿verdad? E produce E más T, T produce FT', F produce número ID y ahora las dos de E', ¿verdad? Si se dan cuenta, no hay ninguna producción que todavía no, bueno, sí hay las de T', pero pues ya van a ser utilizadas. Pero si se dan cuenta, no hay una producción que no la esté usando, ¿verdad? Eso habla bien de que nuestra gramática fue bien escrita, ¿verdad? Ya vamos a ir concluyendo este tema. Bien, entonces, acá colocamos E', produce epsilon, ¿sí? E' produce epsilon, ¿verdad? Porque fue de dónde nació de dónde nace ese dólar. Ese dólar nace porque pues no contengo epsilons en la tabla, entonces lo coloco del lado de los siguientes, ¿verdad? Bien, eh, vamos a continuar. Ahora tenemos los primeros de T', ¿verdad? Bien, los primeros de T' son por y epsilon, ¿verdad?
Entonces, eh, vamos con por. El primero de T' es por, es acá en el cruce. ¿Sí? En el cruce, nosotros vamos a colocar quién dio nacimiento a ese por. Regresamos a la gramática y el que dio nacimiento, ¿se recuerdan cuando dijimos quién es el primero de T'? El primero de T', ahí colocaron ustedes, es por. Es porque estaban viendo ustedes T' produce por Ft'. Y esa es la producción que vamos a colocar. T' produce por Ft', ¿verdad? Esa es la que le corresponde en ese lugar. Hemos concluido con por. Ahora vamos con epsilon. Acá. T' con epsilon. Entonces, ¿cuál es la que vamos a colocar aquí? Bueno, T' con epsilon vamos a colocar, como es epsilon, nos vamos a centrar en los siguientes. ¿Quién es el siguiente de T' más dólar? Aquí lo estoy viendo. Entonces, quiere decir que T' con más y con dólar, ¿verdad? En las intersecciones, ¿verdad? Que son aquí, ¿a quién vamos a poner? Bueno, en las intersecciones vamos a colocar el que está anulando, que es T' produce epsilon. De esta manera. Listo. ¿Verdad? Así de esta manera lo colocamos acá. T' produce epsilon. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son los siguientes de T'. Más y dólar. ¿Verdad? Entonces ya lo tenemos. Bien. Regresamos a nuestros primeros y ya no hay más. Ya terminamos. Quiere decir que el método LL1, o hemos terminado de construir el parser de LL1 para operaciones aritméticas. Bien. ¿Dudas o preguntas en general del LL1? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Sí lo logran ver? ¿Cómo lo ven también? ¿Todo bien? ¿Ya están listos para un hipotético tercer parcial? Correcto. Ahí como menciona Billy, creo que no lo pudiste haber dicho mejor. Los siguientes nos sirven cuando viene una producción de epsilon. Si la gramática no contiene epsilon, primero va a estar mala porque por ley contiene epsilon, pero por ejemplo, en un caso hipotético que no contiene epsilon, nunca vamos a tocar los siguientes. Pero como les digo, estaría mala porque por definición, recordemos la forma estándar recursiva por la derecha, siempre tiene epsilon, ¿verdad? Pero sí, resumiendo, para no irme más por las ramas, es como dice Billy, los siguientes los tocamos cuando las producciones en sus primeros vienen con epsilon. Bien. Consultas, preguntas, ¿cómo ven el LL1 a nivel general? ¿Qué creen que es lo que más puede costarles a ustedes en una evaluación parcial que estén haciendo el LL1? ¿Será que el primero? ¿Será que el cálculo de siguientes? ¿O la tabla la tabla de análisis sintáctico? ¿Qué creen ustedes? Para irme centrando en el último ejemplo que vamos a ver el día siguiente. Los siguientes. Ok. Sí, yo creo que los siguientes pueden ser los más que pueden generar un poquito más de confusión, ¿verdad? Más que todo cuando existen dos partes de la, dos leyes, perdón, para una sola producción, ¿verdad? Bien, vamos a ir concluyendo la clase y la clase del día de hoy, también este ejemplo con algunas reflexiones. Si se dan cuenta, bueno, vamos a ver, aquí tengo una duda. Sí, como mencionaba, ¿verdad? Al final lo que cuesta es cuando en una producción aplican dos leyes, ¿verdad?
A produce alfa B o A produce alfa B beta, ¿verdad? En esas dos formas es donde más cuesta, ¿verdad? Yo lo que les recomiendo es que hagamos nosotros el ejemplo, o hagan ustedes el ejemplo a conciencia, ¿verdad? De la última clase, la semana pasada, y este ejemplo, trabajenlos y eh, ustedes verifiquen, ustedes ya tienen el resultado aquí en las grabaciones, verifiquen ustedes si se les está replicando, si no, verifiquen en dónde están fallando, ¿verdad? Y vamos a ver un último ejemplo el siguiente día de clases de LL1, ¿verdad? Tal vez no va a ser tan detallado. Sí quiero hacerlo un poco extenso, pero no tan detallado, ¿verdad? Se recuerdan que siempre que terminamos nosotros un tema, ¿verdad? Lo hacemos un ejemplo un poco más rápido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la otra semana, perdón, la otra clase vamos a empezar con el SLR, ¿verdad? Ya es otro mundo y ya estamos entrando en nuestra parte final del curso, que son los LR, que son los más potentes. Entonces, para concluir, como conclusión, perdón, si se dan cuenta, en esta tabla que tenemos en pantalla, tenemos una tabla, o perdón, un parser que no tiene ambigüedad. Alguien me puede decir, ¿y dónde lo veo? La ambigüedad en el LL1 se ve, por ejemplo, si yo tuviera esto. No lo sé, qué sé yo, en los cálculos dio que con dos producciones, por ejemplo, me lo estoy inventando, algo así. Entonces, cuando yo tengo dos producciones en una sola celda, es porque la gramática es ambigua. En este caso, no. Toda producción está en una sola celda. No hay más de una. Y eso nos indica que la gramática tiene cero ambigüedades, ¿verdad? Por si alguien dudaba de que cuando trabajamos las gramáticas, ¿verdad? De las operaciones aritméticas, ¿verdad? Por si alguien dudaba de que cómo sabe el ingeniero que esta gramática no es ambigua versus la famosa de E produce E más E o E produce E por E, que está como que súper ambigua, ¿verdad? Que es así, ¿verdad? E por E y algo así, ¿verdad? Esa es súper ambigua, lo probamos y lo hicimos con el árbol, tanto para recursiva por la izquierda y por la derecha, ¿se recuerdan? Y yo les dije, esta gramática no es ambigua. Y me imagino ustedes confiaron o también pudieron haber dudado de eso. Pero en esta tabla podemos observar que la gramática no presenta ambigüedades. ¿Por qué? Porque si hubiera una ambigüedad, en alguna celda hubieran más de una producción. Pero no es ambigua, ¿verdad? Queda demostrado que no es ambigua la gramática, ¿verdad? ¿Y cómo la creamos? Creamos con la forma estándar recursiva por la izquierda, le quitamos la recursividad y generamos por medio de la forma estándar recursiva por la derecha, ¿verdad? Entonces queda demostrado que las formas estándar, tanto recursiva por la izquierda y por la derecha, generan gramáticas que no son ambiguas, ¿verdad? Entonces, ese es a términos generales el LL1. Es un parser bastante rápido para generar. Entonces, yo sí les recomiendo, por favor, practiquen, practiquen bastante. Si se dan cuenta, yo no les dejo tareas exhaustivas. De hecho, no les he dejado ni una, pero por el tema de que al final hay veces que, pues, yo también fui estudiante, pues, y al final cuando nos dejan tareas, ¿qué hacemos? Se las copiamos a los compañeros. O sea, yo fui estudiante. Y yo sé que eso a veces dejar tareas pues no es como tan productivo, pero ese se los dejo como responsabilidad para ustedes. Recuerden que ustedes no van a hacer cualquier cosa, ustedes son ingenieros, van a ser ingenieros. Entonces un ingeniero se destaca por su responsabilidad. Entonces yo les dejo a ustedes esa forma de estudiar. Entonces practiquen. El LL1 es muy rápido. Ustedes pueden hacerlo en 15 minutos, ¿verdad? Unos 15, 20 minutos y ya terminaron. ¿Por qué les digo esto? Porque el tercer parcial vienen los LR y los LR sí son pesados.
ahí sí les digo, esos sí consumen mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en tercer parcial muy posiblemente les vengan LL1, SLR y LR1. Entonces, ojo cuando venga LR1, ¿verdad? Ojo cuando venga LR1, ¿verdad? He tenido ocasiones que LR1 no da tiempo de, por ejemplo, yo estoy dando clases y hay veces que los ejemplos de LR1 me tardo 3 días dando un ejemplo, ¿verdad? 3 periodos, ¿verdad? Un martes, un jueves y lo termino al siguiente martes. ¿Por qué? Porque LR1 es muy pesado. Entonces, por favor, sí les recomiendo, aprovechemos tanto LL1, que es súper rápido, practiquémoslo y listo, ¿verdad? Cuando venga el examen, lo hago rapidísimo, así. SLR es también un poco más práctico, ya tiene su proceso porque los LR son pesados en procesos. Pero LR1, el objetivo es que ustedes tengan 1 hora y media para hacer LR1, 1 hora, ¿verdad? Para que no nos compliquemos, ¿verdad? Voy a subirlos, sí estoy muy atrasado, no he subido nada a Wedi y eso sí les coloco a ustedes la disculpa del caso, no he subido nada a Wedi, ni grabaciones, ni nada, pero sí espero estos días ponerme al día con eso, ¿verdad? Bien, no sé si hay alguna consulta más de su lado con respecto a LL1 o a nivel general. Adelante, Samuel. Sí, ingeniero, disculpe, mi duda es, solo un inconveniente que tuve en el segundo parcial, que ya no me dio tiempo de enviar mi procedimiento en el espacio correspondiente. Y ¿Me lo enviaste por correo? Sí, correcto. Ah, ok, entonces ya lo vi. No hay ningún problema ahí. Muchísimas gracias. Bueno, ¿otra consulta? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay más consultas, no hay más dudas, quedamos hasta acá. El día jueves, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un ejemplo más de LL1 y la introducción al SLR, ¿verdad? Entonces, quedamos hasta acá y nos vemos el día jueves. Que tengan un buen día.